Imagina una ciudad cuya opulencia parecía desafiar al propio cielo. Sus murallas eran como colmillos de piedra, y su comercio resonaba con monedas que tintineaban como un coro de vanidades. En medio de ese esplendor, una voz humilde dijo: «Nínive caerá». En la vasta llanura de Asiria, al borde del gran río que alimentaba ciudades y templos, en la época de reyes que se proclamaban señores de la guerra y dioses de su propio altar, surgió un hombre cuya palabra rompió el semblante tranquilo del poder. Se llamaba Nahum, profeta y escriba de origen modesto, alguien cuya vida no prometía leyendas ni coronas, pero que llevaba en el pecho una convicción forjada por visiones y por la presencia del Señor. Fue una advertencia directa y terrible: la ciudad sería reducida, sus ídolos despojados, sus murallas sepultadas bajo el peso de la justicia divina. Los magistrados reían, los banquetes continuaban y los sacerdotes alzaban incienso en altares de oro. Sin embargo, la tierra mostró signos que alteraban la calma. El río trajo peces muertos a las orillas. El olor a humo de sacrificios se mezcló con un perfume pútrido que nadie pudo explicar. Sueños inquietantes quebraron el sueño del rey y la sombra del eclipse cubrió la ciudad durante horas en pleno mediodía. ¿Cómo pudo una metrópoli tan consolidada ser arrastrada a la ruina y qué enseñanza permanece para nosotros? Si te atraen los relatos donde historia, arqueología y fe se entrelazan, quédate hasta el final y suscríbete para más investigaciones de profecías olvidadas. Nahum nació en una aldea modesta junto a colinas que miraban hacia Nínive, hijo de Miriam, que cuidaba de la casa y enseñaba a leer a los niños, y de Eliahu, que trabajaba la arcilla para hacer vasijas de uso diario. De niño, Nahum escuchó las historias de los ancianos sobre las profecías de Isaías y los éxodos pasados, y aprendió a trazar letras en tablillas de barro con un estilo que más tarde sería reconocido por su precisión. Su infancia estuvo marcada por el olor a pan recién hecho, por la textura rugosa del barro entre los dedos y por noches en que el canto del río arrullaba y a la vez inquietaba. En la juventud viajó a una escuela de escribas en la ciudad de Tebas, donde conoció a Hanán, un colega que le enseñó técnicas de caligrafía y a traducir pergaminos de lenguas vecinas. Su formación le dio herramientas para interpretar textos sagrados, analizar tablillas de archivo y discernir patrones en relatos antiguos. También le forjó una voz que podía interpelar a las élites con citas de las Escrituras. La pérdida llegó temprano. Su madre murió en una plaga que asoló su pueblo, y ese dolor profundo lo volvió sensible al sufrimiento ajeno y a la urgencia de la justicia. En su presente, Nahum ejercía como escriba en pequeñas sinagogas y era conocido por su templanza, por su mirada firme y por la fe que repetía en oraciones silenciosas antes del amanecer. Estas raíces, humildes y su formación le dieron la autoridad moral para levantarse frente a la plaza central de Nínive, cuando la visión lo llamó a hablar. El antagonista no era un solo personaje, sino una alianza de poder concentrada en la figura del rey Asarán, un monarca orgulloso que se creía heredero del derecho divino. Sus segundos al mando incluían a Resín, comandante de las murallas, y a Asur, sumo sacerdote del gran templo, hombres que veían en la prosperidad de la ciudad la confirmación de su impunidad. Asarán heredó de su padre una tradición de conquistas y tributo que alimentó su ego, y su corte abundaba en oro, banquetes y espectáculos. De joven, Asarán fue educado para mantener el control por la fuerza, para confundir el temor con respeto y para usar a los escribas como instrumentos de legitimación. Su backstory revela un hombre moldeado por la sed de poder y por el resentimiento hacia aquellos que cuestionaban su autoridad. Creció en palacios donde la etiqueta era más sagrada que la compasión, y la idolatría se trenzó con el gobierno al punto de que los altares del templo eran centros de financiación real. Su carácter político y su red de aliados corrompieron la administración de justicia y convirtieron la misericordia en una palabra hueca. La tensión entre la humildad de Nahum y la arrogancia de Asarán marcó el choque inevitable que cruzaría profecía y tronos. Las primeras visiones de Nahum llegaron en noches de insomnio y en sueños, donde veía a Nínive sin sus murallas, como una piel despojada. Vio imágenes de torsos tallados en piedra cayendo al suelo, de niños mirando bancos vacíos de pan y de sacerdotes perdiendo la voz en medio del altar. En una escena sintió el frío de una sala donde se guardaba un pergamino prohibido,
escuchó el crujido de la cuerda del cofre y olió el polvo antiguo que guardaba la verdad. Sintió en la lengua el sabor amargo de la corrupción y al tocar el papiro supo que su deber era proclamar lo que había visto. Internamente debatió su seguridad. Si hablo, me expulsarán; si callo, seré cómplice, se dijo. En su primer sermón público se plantó frente a la plaza y habló con voz temblorosa que se hizo firme. No es por odio, sino por misericordia, que llamo al arrepentimiento. La idolatría no salvará a los impíos, dijo. La gente murmuró, algunos rieron, otros lanzaron piedras, pero pocos escucharon con atención inicial. Nahum recordaba las palabras de su mentor Eliab que le había dicho: la verdad no se mide por el silencio de los poderosos, sino por la persistencia de quien la guarda. Con esa memoria siguió insistiendo. La reacción pública fue rápida y cruel. En la plaza, los comerciantes se burlaron de su voz austera. Un joven llamado Seraya, aprendiz de escriba, se acercó primero con curiosidad y luego con temor. Un diálogo tenso se desarrolló entre Nahum y Resín, el comandante. ¿Quién te otorga autoridad para hablar contra el rey?, preguntó Resín con voz grave. La autoridad viene del Señor, no de coronas, respondió Nahum. El sumo sacerdote Azur la acusó de blasfemia, los mercaderes llamaron a guardias, y la multitud se dividió entre quienes veían en él un loco, y quienes entrecerraban los ojos, inquietos. Anan, su amigo escriba, se presentó en la plaza y dijo: «He visto su caligrafía en tablillas antiguas, sus palabras resuenan con textos que no aceptamos porque confrontan nuestra conciencia». Resín ordenó silencio. «Aquí no permitimos disturbios», dijo. «La paz se mantiene con orden, no con profecías», añadió Azarán desde su balcón, arropado en túnicas con hilos de oro. En otra conversación nocturna, Nahum habló con Miriam, su hermana. «Si me arrestan, acuérdate de enseñar a los niños a leer», le suplicó. Miriam tocó su mano y olió a aceite de su fe. «No temas, hermano, la verdad encuentra caminos», respondió ella. Estas interacciones mostraron cómo la ciudad, segura en su poder, ignoró la advertencia, hasta que pequeños signos comenzaron a erosionar su confianza. En lo oculto, la investigación de Nahum y sus aliados reveló secretos enterrados en los archivos del templo. Seraya proporcionó acceso a una cámara de tablillas que olía a cera y a polvo antiguo, donde las manos de las generaciones anteriores habían dejado huellas. Anan y Nahum trabajaron a la luz de lámparas de aceite, deslizando sus dedos por pergaminos secos, escuchando el susurro de las hojas que crujían como huesos. Encontraron una tablilla raspada, con marcas de un sello real que sugería pactos secretos entre la monarquía y sacerdotes extranjeros. En una conversación en la bóveda, Nahum preguntó: «¿Por qué ocultaron esto?». Seraya respondió en voz baja: «Porque revela sacrificios aceptados que traicionan nuestras leyes». El proceso de autenticación de los textos requirió un método casi ceremonial: limpiar la superficie con polvo de arcilla, leer bajo luz oblicua para descubrir caracteres ocultos y comparar con listas externas. Esta explicación técnica se repetía cada vez que examinaban un registro: limpiar, examinar, comparar y anotar con tinta, una labor que requería paciencia y precisión y que reveló un patrón de alianzas que justificaba una condena moral. Entre las tablillas hallaron una historia de tributos forzados, de deportaciones y de altares erigidos con manos que no obedecían justicia. Un trasfondo que convertía la profecía de Nahum en una acusación fundada. Mientras Nahum profundizaba, la ciudad respondió con medidas de represión. En una noche cerrada, guardias liderados por Resín irrumpieron en la casa de Seraya. «¡Búsquenlo a él!», gritó un centinela, «el que trae discordia». Hubo forcejeos, golpes que olían a cuero y sangre, y el grito de Miriam que pedía clemencia. Anan intentó mediar y recibió una herida en el brazo. En el intercambio, Nahum, que se encontraba en el templo rezando, fue acusado de herejía por Azur y llevado ante el rey. En la sala del trono, un diálogo tenso se desarrolló entre Azarán y Nahum. «¿Qué derecho tienes de acusar a tu pueblo?»,
preguntó el rey con voz cortante. Derecho que me confiere la palabra del Señor, contestó Nahum. Hablas en nombre de un Dios que, según tú, juzgará nuestros actos. Pruebas, exigió el rey. Nahum mostró las tablillas y habló de las pruebas documentales. Sacerdotes han sacrificado en altares que no glorifican al Señor, dijo, y sus palabras calaron en algunos funcionarios que veían con recelo sus propias riquezas. La respuesta fue traición. Rezin y Asur presentaron testimonios falsos, acusándolo de incitar rebelión. Fue arrestado, llevado a cárceles húmedas donde el olor a orina y metal herrumbroso penetraba la piel, y separado de sus amigos. Anán fue golpeado y perdió temporalmente la vista de un ojo. Miriam fue exiliada a una aldea cercana. Los signos que Nahum había anunciado empezaron a manifestarse de manera más directa y terrible. Una plaga de langostas descendió sobre los campos, devorando hojas y dejando un silencio de hambre que olía a tierra quemada. Una sequía cambió el murmullo del río por un gemido bajo. La ciudad, antes complacida por el flujo constante de agua, enfrentó escasez y rencor. La atmósfera se llenó de sonidos extraños. Campanas que no se habían alzado desde tiempos de guerra resonaban en la noche, y el tejido de la sociedad comenzó a deshacerse. Sacerdotes desesperados realizaban rituales, encendiendo perfumes caros en un intento por apaciguar lo que decían era la ira de los dioses. En una escena sensorial intensa se percibió el crujido de la corteza de árboles marchitos, el sabor aguoso del agua contaminada, el tacto áspero de pieles irritadas por plagas, el reflejo pálido de la luna en plazas vacías y el sonido metálico de casas cerradas por miedo. La narrativa del castigo se desplegó tanto en lo físico como en lo espiritual. El pueblo, que antes celebraba, ahora suplicaba misericordia a un altar que había sido instrumento de opresión. La caída final fue una secuencia de violencia, fuego y rendición. Las murallas, que parecían indestructibles, fueron socavadas por fuerzas internas y externas. Grupos armados, alentados por la desesperación y por mensajes que Nahum había sembrado entre los más oprimidos, derribaron puertas mientras las llamas devoraban mercaderías y casas de gobierno. En la escena de clímax, el rey Azarán intentó huir, pero fue alcanzado en la plaza central mientras su corona rodaba entre los escombros. En el fragor de la noche, con el olor a humo y a carne quemada que llenaba los pulmones de los presentes, Nahum fue llevado a la calle en medio del caos. Algunos lo aclamaron, otros lo señalaron con odio. En un momento decisivo, Nahum se enfrentó a Rezin, ahora herido y con el orgullo roto. «¿Ves ahora?», exclamó Nahum. «La ciudad cayó porque olvidó la misericordia». Rezin entre sollozos respondió: «No sabía que nos esperaría tal destino». La ciudad, en su caída, mostró rostros de arrepentimiento y de desolación. Nahum, ya no como el escriba humilde, sino como voz cumplida de la profecía, se retiró del centro de la escena. Algunos lo vieron desaparecer hacia el este, otros dijeron haberlo visto inclinarse ante un altar sencillamente reconstruido. Un mes después, la desolación aún era palpable. Las murallas estaban rasgadas, y la gente que sobrevivió limpiaba cadáveres y recogía pergaminos. Los sobrevivientes olían a humo, a sudor acumulado y a barro revuelto. Se habían establecido pequeños comités para repartir agua y pan, y algunos sacerdotes abrieron templos simples para proveer consuelo. Nuevas autoridades intentaban restablecer el orden y discutían medidas para evitar futuros abusos de poder. La reconstrucción era más que física. Se hablaba de reformar leyes y de reinstaurar juicios justos. Las tablillas encontradas durante la ocupación empezaron a ser copiadas por Hanán y Seraya para preservar la verdad. Un mes después, Miriam volvió de su exilio y organizó una escuela improvisada donde enseñaba a leer y a orar con moderación. La lección del primer mes fue clara. La soberbia de los poderosos había dejado un rastro de víctimas, y la misericordia exigía acciones concretas. A los 3 meses, los ecos del castigo resonaban en decisiones políticas. Nuevos líderes locales, surgidos de la gente que había sufrido, aprobaron límites al poder de los sacerdotes y crearon registros públicos para que los tributos fueran transparentes.
La economía, aún frágil, comenzaba a reactivarse gracias a mercados humildes donde se priorizaba el bienestar comunitario. Los rituales del templo se purificaron, se volvió al sacrificio guiado por propósito y no por enriquecimiento. Se multiplicaron los relatos orales sobre Nahum. Algunos lo llamaban profeta, otros maestro, y las tablillas eran discutidas en plazas y en casas. La memoria colectiva empezó a registrar el costo de la injusticia y a cultivar la humildad como virtud pública. Expertos visitantes, epigrafistas y teólogos de ciudades vecinas, consultados por las nuevas autoridades, confirmaron la autenticidad de muchos documentos y contribuyeron con traducciones que hicieron emerger verdades antes ocultas. 6 meses después, la transformación era más estructural y profunda. Los antiguos palacios habían sido desalojados y algunos convertidos en albergues y escuelas. La justicia local incluía representantes comunes que fiscalizaban tribunales y templos. Un museo improvisado exhibía tablillas y pergaminos restaurados por Hanán y Seraya. Arqueólogos y eruditos que habían venido desde lejos instalaron talleres para enseñar técnicas de conservación. En lo espiritual, hubo un reconocimiento más amplio de la necesidad de arrepentimiento y de misericordia institucionalizada. Se crearon protocolos para denuncias sobre la idolatría y la corrupción, y el pueblo estableció días de conmemoración para recordar a los caídos. La ciudad, aunque marcada por cicatrices, mostró indicios de renovación ética. Nahum no era un héroe olvidado ni un salvador con estatua. Su legado se mantuvo en actos concretos de reforma y en la memoria oral que continuó transmitiéndose. Este epílogo temporal muestra que la justicia que proviene de la convicción y de la verdad puede transformar estructuras si hay voluntad colectiva. Antes de continuar, toma un momento y piensa, si te encontraras con un documento que pudiera cambiar la historia de una ciudad, ¿qué harías? Comparte en los comentarios, empezando con «yo abriría» o «yo escondería» para que nos La comunidad vea distintas posiciones sobre la verdad y el riesgo. Tus respuestas nos ayudan a priorizar nuevas historias y a entender cómo la gente hoy reaccionaría ante decisiones semejantes. Ahora regresa a la narrativa, porque aún quedan lecciones por revelar y una reflexión final que conecta pasado y presente. La lección moral de esta historia es que la autoridad sin justicia es una fragilidad que el tiempo expone. El poder que no escucha se erosiona desde adentro. La profecía de Nahum no fue un acto de venganza gratuita, sino un llamado insistente a la misericordia y al arrepentimiento. Los pergaminos y tablillas hallados demostraron con pruebas documentales cómo la idolatría y los sacrificios manipulados sirvieron para justificar opresión y enriquecer a unos pocos. La transformación posterior mostró que la restauración es posible cuando la verdad sale a la luz y cuando las instituciones se reestructuran para dar voz a los vulnerables. En términos prácticos, los procedimientos de conservación de documentos y las investigaciones arqueológicas aplicadas fueron determinantes para establecer la veracidad de la acusación. Limpiar tablillas, medir sellos y comparar registros fueron actividades técnicas que soportaron la interpretación teológica. Al final, la ciudad que se alzaba como invencible aprendió a valorar la humildad como pilar social. Las ruinas se convirtieron en lecciones y las voces de los profetas volvieron a escucharse con respeto. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para recibir más relatos donde arqueología y espiritualidad convergen en investigaciones que desentierran la verdad. La verdad persiste aunque las murallas se desvanezcan.